Donald Trump utilizó el aplazamiento del servicio militar 5 veces durante 5 años seguidos por unos presuntos espolones óseos. Esos espolones óseos eran absolutamente imaginarios. Me han sugerido tantas que tenemos para un año. Pero por lo pronto esta creo que la quería hacer, y es Fortunate Son, cantada por Creedence Clearwater Revival, pero compuesta única y exclusivamente por este señor, a quien ustedes ven allí, con su traje militar. Como tantas estrellas de rock, incluido Jimi Hendrix, el señor John Fogerty fue reclutado para la guerra, para el ejército, cuando tenía 20 años. Él trabajaba en una gasolinera. Era un chico pobre, de clase media baja, que trabajaba en una gasolinera, tenía 20 años, no estaba en la universidad y soñaba con ser músico profesional. Se las arregló para entrar en la reserva, que tenía menos riesgo de ir a Vietnam, pero dice cuando llegaba tarde, porque él seguía, se tenía que presentar, estando en la reserva y vives en tu casa, pero te presentas al entrenamiento a la formación militar en la base militar cercana a tu casa. Y él contaba que a veces tocaban en la noche con su grupito, con un grupo que todavía no era los Creedence, y que luego llegaba tarde y le llamaba por teléfono a su jefe diciéndole: te voy a mandar a Vietnam. Y es el que pues, la amenaza tenía cierta relevancia por esto. Ustedes no se pueden imaginar lo que fue la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. Cualquiera podía ser reclutado. El problema es que los que eran reclutados eran a veces gente de 17 años, y por eso yo a los 17 años alucinaba y decía que había que apoyar la lucha de los jóvenes contra la guerra de Vietnam, porque me daba yo cuenta que si yo viviera en Estados Unidos, a los 17 años me podían haber mandado a Vietnam. Y uno, por listo que sea, se da cuenta a los 17 años que le falta mucho por entender el universo y el mundo y a sí mismo, y que no se encuentra uno el trasero con 2 espejos grandes, ¿no? Y las 2 manos. Entonces, pero quien no apoyaba la política ni la guerra, pues era antiestadounidense. Te decían: America, love it or leave it. Ámalo o déjalo. Finalmente logró hacer 6 meses de servicio activo el señor John Fogerty y regresó a su casa. Y él cuenta que se daba cuenta de algo muy curioso. Cuando se proclamaba un candidato, por ejemplo, a la alcaldía o a la gubernatura o a la presidencia de los Estados Unidos, siempre era el hijo favorito de Guapaconeta, o el hijo favorito de California, the favorite son. Y dice que desde los 12 años le llamaba mucho la atención esto, que siempre el candidato era el hijo favorito de Carolina del Norte o de Wichita Falls, ¿no? Entonces, después de que terminó su servicio militar, que me decían 6 meses de servicio activo, el servicio militar era de un año, formó Creedence Clearwater Revival y escribió una música a la que le había puesto primero Favorite Son, ¿no? Quiero centrar en esto lo que era para estos jóvenes. Yo conocía a muchos veteranos de la guerra de Vietnam. Tuve un amigo, por ejemplo, que se beneficiaba de los aplazamientos. Pues estoy en la universidad, o si tenías un hijo, o si tenías te acababas de casar, o estabas muy enfermito, te daban lo que se llamaba los aplazamientos. Bueno, este año no, pero el año próximo ya vienes al ejército. Entonces, mi amigo, el loco Patterson, consiguió 5 o 6 aplazamientos. Pues se dio cuenta que estaba terminando la universidad y que ya no le iban a dar otro aplazamiento. Entonces, en su último año en la universidad, estudió vietnamita. Muy brillante el tipo. No se dedicó a cosas de arqueología en México muy interesantes. Pero brillantemente dijo este loco: si sé vietnamita no me van a mandar al frente de batalla. Me van a mandar a la inteligencia. Necesitan gente que hable vietnamita y inglés. Y entonces aprendió vietnamita y lo logró. Sin embargo, aún así le pilló una de las batallas grandes de la guerra, creo que la de Da Nang, porque andaba allí de personal de inteligencia y de pronto dijo: denme un fusil. Estaba re loco, Patterson, re loco. Como todos. Yo conocí varios, unos que fueron a la guerra, otros que lograron salvarse, gente en Canadá, los que habían huido a Canadá, etc. Era terrible, sobre todo porque peleabas
como los rusos pelean hoy, no sabías por qué. Estamos defendiendo a los Estados Unidos. ¿Qué hacen los Estados Unidos en la Indochina, al otro lado del Pacífico, por favor? Es como estar defendiendo a Rusia hoy en Ucrania, ¿no? Los ucranianos luchan por su familia, por su tierra, por su historia, por su propia vida, por su propia supervivencia, como lo hacían los vietnamitas. Entonces, a mí me tocaba muy de cerca esto. Pero una de las cosas que le movió a John Fogerty, y él así lo cuenta, insisto, no estoy interpretando yo, estoy contando lo que él cuenta en general, es que a él lo mandaban él hacía el servicio militar, pero los hijos de los senadores, los hijos de los ricos, no, les daban aplazamientos, ¿no? La hija de Julie Nixon, la hija de Richard Nixon, se casó con David Eisenhower, el nieto del presidente Dwight Eisenhower, dijo que porque ellos no iban a la guerra, ¿no? Los que peleaban en el frente eran mayoritariamente gente de la clase trabajadora. Entonces, él escribió Fortunate Son, hijo afortunado, para señalar esta disparidad entre aquellos que podían no ir a la guerra por tener influencia o dinero o posición, y los chicos que trabajaban en las gasolineras como él, que se salvó de la guerra de milagro, pero que estuvo de todos modos en el ejército. Por cierto, la canción nunca dice la frase Fortunate Son. Y como pasa con este tipo de canciones, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, en la derecha parece que no entiende o no oye las canciones que les gustan. Entonces en 2020, Fortunate Son se usó en un mitin, por cierto, en una base militar de Donald Trump. Y esto decía Fogerty, que lo dejó muy confundido porque Donald Trump utilizó el aplazamiento del servicio militar 5 veces durante 5 años seguidos por unos presuntos espolones óseos de los pies que le impedían hacer el servicio militar. Por cierto, su antiguo abogado Michael Cohen declaró ante los juzgados que esos espolones óseos eran absolutamente imaginarios y fingidos, y que el padre de Donald Trump había untado la mano de un médico que le encontró los espolones para evitar que su amado hijo, su hijo afortunado, se viera en la necesidad de ir a la guerra junto con los hijos de la clase trabajadora. Y en este caso en concreto, por cierto, la canción nunca dice la frase hijo afortunado, Fortunate Son, que le da título. Y empieza: algunos nacen para ondear la bandera, o son rojos, blancos y azules, como la bandera estadounidense. Y cuando la banda toca Salve al Jefe, te apuntan con el cañón. Oh señor, Salve al Jefe, Hail to the Chief, es un pequeño himno que se toca siempre que va a entrar el presidente de los Estados Unidos a un recinto. Es una cosa tan absurda como en México se tocaba el himno nacional cada vez que el presidente de México entraba. No sé si todavía se haga, pero era horroroso. Tú te ibas de gira con Miguel de la Madrid, que a mí me tocó, y cada vez que entraba a un lado tenías que chutarte el himno nacional, que además le tocaba las guardias presidenciales. Alguna vez a mí me dieron un empujonazo tremendo. Estaba yo en la baba y venía uno de los guardias del Estado Mayor, el Estado Mayor presidencial, que todos medían más de 1,80, y con el rifle me empujó a un lado y dijo: viene la bandera. Uy, perdón. Entonces, cuando la banda toca Hail to the Chief, quiere decir que viene el presidente, y cuando viene el presidente es cuando te apuntan con el cañón. Oh señor, no soy yo, no soy hijo de ningún senador, hijo, no soy yo, no soy un afortunado. Y es lo que dice en todos los coros: I ain't no fortunate one. No es que sea un hijo afortunado, no soy uno de los afortunados. Y luego dice: algunos nacen con una cuchara de plata en la mano. A la gente de la clase alta en Estados Unidos siempre he dicho que nacen con la cuchara de plata, porque era con una cucharita de plata con la que se les daba de comer su papilla a los hijos de los ricos. Algunos nacen con una cuchara de plata en la mano. Señor, ¿acaso se sirven a sí mismos, señor? No. Les daban de comer en la boquita. Pero cuando el recaudador de impuestos llama a la puerta: señor, la casa parece una tienda de cosas usadas. ¿O sí? Y luego repite, sin repetir exactamente: no soy yo, no soy
hijo de un millonario. No soy yo, no soy yo, no soy un afortunado, no. Y concluye, y la canción es válida hoy en muchos sentidos. Sí, sí, algunos heredan ojos estrellados. Star Spangled es estrellado como la bandera de los Estados Unidos, que se llama The Star Spangled Banner, la bandera tachonada de estrellas. Algunos heredan ojos tachonados de estrellas, sería más correcto decir, uy, te mandan a la guerra, señor. Y cuando les preguntas cuánto debemos dar, solo responden más, más, más. Porque siempre son, claro, los pobres los que ponen más, 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 y los ricos los que pagan menos impuestos, hasta que llegamos nosotros, les cobramos impuestos, se enojan con nosotros, y todo eso. Y repite. Varias veces, no soy yo, no soy yo, no soy el hijo de un senador, no soy el hijo de un millonario, no soy el hijo de un militar. Dice en la tercera ocasión, no soy uno de los afortunados. Y ese es el significado de una canción que la gente, yo me acuerdo cuando apareció la canción a principios de los 70, cuando llegó a México, nadie se daba cuenta de lo que significaba, como no se dio cuenta, por supuesto, Donald Trump.